Hemos venido hablando de una serie basada en esa rema de Isaías 62. Y una parte de Isaías 62 dice: no callaré, no callaré. Y hemos estado hablando de cosas que los cristianos no podemos callar, no nos van a callar. Y sabe que el enemigo hoy en día está queriendo hacerle esto. El mundo hoy en día nos está queriendo hacer esto. Y la iglesia tiene que decir: no callaré. Ahora sí, esa es la iglesia que está aquí. Esa es la iglesia que tenemos que tener. Una iglesia que grite: no me voy a callar. Estuvimos hablando un poco de destrabar lenguas, porque la iglesia a veces como que es medio tartamuda en su mensaje y tiene que destrabar esa lengua, que sea un mensaje claro. Estuvimos hablando también de orar sin cesar. El domingo pasado el pastor Silvio nos dio esa prédica preciosa. Y ahora hoy en este ayuno vamos a escuchar triple porción de escritura. Uy, como que no les alegra. ¿Aquí alguien ama la Biblia? Yo estoy muy cansón hoy. Es que esto tiene que ser un diálogo. Usted no sabe lo aburrido que es pararse aquí a hablarles a ustedes, a dormirlos. Yo no los quiero dormir. Entonces respóndame: ¿usted quiere hoy palabra de Dios? Eso sí. Ahora entonces, estamos hoy hablando, a mí me va a corresponder en la mañana dos cositas que vamos a hablar más de no callar. Mi padre remata en la tarde con otra parte de no callar. Y hoy, antes de abordar estas dos cosas, hay que recordar que hoy es un día global especial. Es un día que se conmemora una fiesta alrededor del mundo. ¿Usted sabe cuál es? Pentecostés. ¿Y sabe usted qué es Pentecostés? La venida del Espíritu Santo. ¿Qué más? El derramamiento del Espíritu. Sí, pero además de eso es una fiesta preciosa, porque no empieza únicamente en el relato del Nuevo Testamento de cuando viene la visitación del Espíritu Santo. Ya antes era una fecha importante. Es una fiesta que sucede 50 días después de la Pascua. Ya estaba establecida. La llamaban también la fiesta de las semanas. ¿Sabe por qué? Porque después de Pascua contaban 7 semanas. 7 semanas es una semana de semanas. Esos son 49 días. Y el 50 se celebraba Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés? Por 50. 50 días. Datos curiosos para que usted anote, para que usted entienda esto. También en la tradición judía se conmemoraba que era el día en que seguramente se había recibido la ley después de esa Pascua que llevó al éxodo, a la salida del pueblo de Dios. Y es una de las 3 grandes fiestas, las 3 fiestas principales que se convocaban en Israel para ir a Jerusalén a celebrarla. Pero además, lo que ustedes dicen, viene la Pascua. En la Pascua, cuando estaba Jesús en Jerusalén, sucede todos los hechos que celebramos en Semana Santa. Y ahí contamos 50 días después de la resurrección de Jesús, después de haber celebrado la Pascua realmente. Y en esos 50 días lo que sucedió fue maravilloso, porque Jesús resucitó y estuvo con sus discípulos enseñándoles acerca del reino. Y les dejó una promesa y les dijo: esperen tantico, que viene una promesa. Fue la promesa del Espíritu Santo. Y ese es el hecho, el suceso que narra Hechos 2. ¿Tienen Biblia? Hechos 2. Vamos a estar ahí. La primera parte nos cuenta lo que sucedió en ese momento después de esos 50 días. Dice la palabra que estaban los discípulos, los apóstoles, en un aposento alto, en un lugar, en un cuartico estaban 120 personas.
esperando esa promesa, esperando lo que Jesús les había dicho que se cumpliera. Y ese suceso viene de repente. Estaban ellos allí, de repente viene y sopla un viento recio y vienen sobre ellos lenguas como de fuego. Y viene el derramamiento del Espíritu Santo como prometió Jesús. Pero no me quiero centrar en eso hoy. Hoy quiero hablar de lo que sucedió después de Pentecostés, inmediatamente después de la visitación del Espíritu Santo. Y lo que sucede es que inmediatamente reciben estas lenguas maravillosas y empiezan estos hechos milagrosos y tremendos. El apóstol Pedro se levanta, no como el que negó a Jesús, sino ahora como un hombre nuevo. Y con el poder del Espíritu empieza su discurso, su primer sermón, su primer discurso después de Pentecostés. Me refiero a después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, porque estaban en esa fiesta. Y quiero que vayamos a los versos 14 al 47 y vamos a leerlos. Me voy a saltar algunos, pero voy a hacer énfasis del 14 al 21. Léalo usted conmigo. Si cambia un poquito la versión, creo que yo tengo Nueva Biblia de las Américas, pero siga la lectura. Dice así, verso 14 de Hechos 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, él alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos. Se estaba refiriendo a los apóstoles que estaban hablando en lengua extraña. No están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera. ¿Sí sabe cuál es la hora tercera? Las 9 de la mañana. Ellos contaban la hora primera a las 6. Entonces dice: no, pero si son las 9 está muy tempranito, como para que estén borrachos. Ese Pedro era un pillo. Y dice: apenas es la hora tercera, sino que esto, lo que está sucediendo hoy, fue dicho por medio de el profeta Joel. Atentos a esta palabra, porque Pedro va a citar una profecía que está en el libro de Joel y es textual. Léala así: sucederá en los últimos días, en los postreros días. Esos postreros son en los últimos días, dice Dios, que derramaré. ¿Qué va a derramar? Mi espíritu sobre toda carne. ¿Y quiénes? Sus hijos y sus hijas profetizarán. ¿Puede decir eso conmigo? ¿Qué van a hacer los hijos y las hijas? Profetizarán. ¿Qué van a hacer los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Qué van a hacer los jóvenes? Verán visiones. Gloria a Dios. ¿Y qué van a hacer los ancianos? ¿Dónde están los preciosos ancianos que amamos? Papás, abuelitos. Mire, soñarán sueños. Y repite, y dice: sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y mostraré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén, gloria a Dios, aleluya. De ahí en adelante Pedro sigue su discurso, explica cómo Jesús cumplió todas estas cosas
Y al final exhorta a la conversión. Se convierten 3,000 personas. ¿Se imagina usted eso? Que alguien que antes había negado a Jesús ahora se pare. Primera predicación, estaba nuevo, pollo. Primera predicación, hace el llamado. ¿Quiénes quieren recibir al Señor? ¿Usted sabe cuántas personas hay acá? Aquí hay como 800 personas. Imagínense, 3,000 personas pasando a recibir al Señor. 3,000 personas arrepintiéndose en la primera prédica. Pero me interesan los últimos versos. Vamos al 43. Dice: sobrevino temor después de esto a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades, sus bienes, los compartían según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y 47, léalo conmigo: alabando a Dios. Otra vez, ¿qué? Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Quiero que usted note algo. Este discurso es una historia preciosísima. Pedro, bajo la acción poderosa del Espíritu Santo, dice: yo ya no me puedo callar. Hay algo en mí que acaba de suceder. Necesito hablar. Y se levanta el que era cobarde, el que había huido, el que era un hombre así reactivo, que le bajó la oreja al pobre Malco. Ese hombre carnal se levanta y dice: no voy a callar, porque ahora entiendo lo que Dios está haciendo. Y empieza su sermón hablando de ¿qué? ¿De qué está tratando ese pedazo que recita de Joel? Del derramamiento del Espíritu Santo ¿para qué es? ¿Para qué es? Aló. Usted lo tiene ahí: profetizar. Empieza hablando de profetizar. Y el pasaje termina con todo el mundo alabando a Dios. Esas son las dos cosas de las que hoy queremos hablar. No nos vamos a callar, porque necesitamos profetizar. Primero, necesitamos profetizar. Dígalo: necesito profetizar. Segundo, necesitamos adorar, alabar a Dios continuamente. Segundo, vamos a abordar primero profetizar. ¿Tiene lista las orejas, el corazón, las nalguitas? ¿Cómo es la frase que el oído aguanta lo que la cola aguante? ¿Cómo es? Hoy es un día de buscar al Señor. Y yo les quiero pedir a ustedes, iglesia, que tengan los oídos muy abiertos, pero también que dispongan su tiempo y su corazón. Paréntesis: esta iglesia este año ha querido un cambio en buscar a Dios intencionalmente y con mucho amor pastoral, pero con la autoridad del Señor. Yo les tengo que decir algo hoy. Hoy usted no vino a un culto de 2 horas. Usted vino a buscar a Dios. Y cuando usted busca a Dios, usted no tiene el reloj esperando a qué horas es la salida. Ahí sí no hubo amén. Va a tocar quitarse el reloj. ¿Usted quiere buscar a Dios? Se los dice a alguien que necesita buscar a Dios y que sabe que ustedes necesitan buscar a Dios. ¿Quiere hoy buscar a Dios? Se lo estoy diciendo con autoridad. ¿Quiere usted hoy buscar a Dios? Vamos a encontrar a Dios.
Empecemos por no voy a callar en profetizar. Hoy hay una exhortación aquí y es profetiza. Hechos 2, 14 al 21 está Pedro citando a Joel. Joel había anunciado en su profecía, era una profecía, que en los últimos tiempos el Señor derramaría su espíritu. Y hace un énfasis tan lindo. Yo no sé si ustedes perciben y ustedes dirán, uy, ese Joel era medio progre, porque anda con lenguaje inclusivo, incluyente. Dice, los hijos y las hijas profetizarán. ¿Por qué tiene que poner los hijos y las hijas? No tiene nada que ver con ese lenguaje inclusivo que hoy manejan, no tiene nada que ver. Pero la Biblia está escrita intencionalmente, porque Él está diciendo, esto es tanto para los hombres como para mujeres. ¿Ustedes no se alegran de que las promesas de Dios también son para ustedes? Pero también dice, hablo a los jóvenes y a los... Oh, qué bonito. No es solo de género la cosa, no es solo que Dios está hablando a que las mujeres también están incluidas en esto tanto como los hombres, sino que también Dios está dando promesa tanto a los más chicos como a los más ancianos. Porque hay promesa para los jóvenes de que verán visiones y a los ancianos de que soñarán sueños. No es la profecía para una sola generación. ¿Dónde están los jóvenes acá? Están en ayuno. Dios quiere derramar su espíritu sobre ustedes. No sé si ustedes pueden creer eso. Y sobre los ancianos también. O sea, es para toda la iglesia. Porque es una promesa de Dios que incluye a todos. Es una promesa que es accesible a todos. Es una promesa para los postreros días, para los últimos tiempos. Y esos últimos tiempos, Pedro entendió que eran los que estaba Jesús inaugurando, porque lo que hizo Jesús venir a predicar que el reino de Dios tenía que establecerse, y el ministerio de Jesús es para inaugurar que el reino de Dios se establece en la tierra. Y cuando el reino de Dios se establece, no viene perfecto, ya vamos a ver eso, pero empieza los últimos tiempos. Y ojo, porque son los tiempos en los que estamos viviendo. Tenga eso en cuenta, estamos viviendo en los postreros días. Y sobre este tema de profecía, es un tema que no es fácil de enseñar, no es fácil de predicar. Y voy a explicarles el primer puntico por qué no. Y es un primer puntico de esta prédica que usted tiene que tener especial cuidado, porque hoy en día, a pesar de que Joel fue tan claro y a pesar de que Pedro fue tan claro en este discurso, se ha levantado un movimiento peligroso, un movimiento altamente seductor, pero falso. Y es un movimiento antiprofético. Antiprofético. Se está levantando dentro de la misma iglesia. Ni siquiera es de afuera. Uno entendería que los inconversos fueran contra lo que es de Dios, pero dentro de la misma iglesia está surgiendo esto, que es más peligroso, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Y es una voz contraria a lo que Pedro estaba anunciando, a lo que Pedro estaba predicando. Es un movimiento que profesa hoy que no existe ni debe existir ya el don o el oficio
profético. Si no es eso, por lo menos lo cambia, hace una treta y rebaja la profecía y dice, bueno, puede que no haya cesado. Hay quienes dicen cesó completamente. Hay otros un poco más sutiles que dicen, no es que no haya cesado, es que ahora es la enseñanza el equivalente a la profecía. Y dicen esto, que el don de profecía es transformado y es exclusivamente el don de la enseñanza. Y esto nace de malinterpretaciones del texto bíblico. En particular, hay una, y vamos a revisarla con total pausa, tenemos tiempo. Y es Primera de Corintios, el capítulo 13. Y de ahí parten algunos para decir que hoy ya no hay profecía. Primera de Corintios 13, versos 8 al 10. Dice, el amor nunca deja de ser. Y dice, pero las profecías se acabarán. ¿Ok? ¿Y qué más? Y cesarán las lenguas. ¿Ok? ¿Y qué más? Y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Lea el 10 por favor en voz alta. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Debo hacer esta prédica y dar este punto porque un oficio pastoral es cuidar las ovejas. Ustedes son ovejas preciosas, unas más gorditas que otras, otras con más lanita que otras, pero todas preciosas delante de los ojos del Señor. Y el Señor nos ha dado a los pastores esa función de cuidarles, y yo les quiero cuidar. Y quiero que ustedes aprendan que hay algunos errores comunes en esta línea y sepan tenerlos en cuenta a la hora de escuchar esas líneas antiproféticas y sepan bíblicamente cómo responder a ellas. Pero más allá de responder, mi interés no es que sepan responder, mi interés es que vivan la palabra de Dios como es. Gloria a Dios. Algunos afirman, primer error común de esta línea, con desdén y alguna negligencia interpretativa, que cuando el verso está diciendo, listo, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, y dice Pablo, en parte conocemos, en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Están diciendo, ok, se va a acabar la profecía, estamos de acuerdo. La profecía en un momento se acaba, está clarísimo en el texto. La pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál sería la clave aquí? ¿Qué pregunta le hacemos al texto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y aquí Pablo dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿qué es en parte? Pablo está diciendo, en parte profetizamos. Lo que es en parte acabará, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué se entiende por cuando venga lo perfecto? Porque está clarísimo. Jesús es lo perfecto. El reino de Dios es lo perfecto. Pero acabamos de decir una cosa. Cuando Jesús vino y resucitó, Él nos dio la victoria sobre la muerte y el pecado, ¿verdad? E inaugura el reino. ¿Usted ve la perfección total ya en esta generación? ¿Por qué? Jesús ya vino. Pero ¿por qué en esta época seguimos luchando contra enfermedades?
¿Por qué seguimos batallando contra el pecado? ¿Por qué sigue habiendo maldad en el mundo? ¿Cuándo viene lo perfecto? Claramente usted tiene que estar firme en la doctrina y saber que Jesús vino, resucitó, pero cuando estaba con sus discípulos les dijo también que iba a volver. Porque parte esencial de nuestra doctrina es que si bien Jesús ya resucitó y nos dio victoria de antemano, esa victoria será consumada en los últimos días. Y nosotros predicamos la segunda venida del Señor. Cuando viene la segunda venida, según lo que nos enseña la palabra, ahí es que el Señor tiene victoria absoluta, total. Y el diablo es echado al lago de fuego y viene el juicio. Y ahí ya viene lo perfecto. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? Es clarísimo. Algunos afirman algo, y es que, es que la profecía se usó en los primeros años de la iglesia para que los apóstoles fueran inspirados e hicieran los libros que conocemos en el canon. El canon es el estándar, esa regla que nos dice cuáles libros son inspirados y cuáles no de nuestra palabra. Y ellos dicen, cuando cesó en el canon, cuando se cerró el canon, ya no se necesita más profecía, porque ya todo está revelado. Yo quiero ser muy claro aquí, iglesia. Ustedes, algunos son maduros, otros no, pero creo que todos entendemos cómo obra el enemigo. Y el enemigo siempre ha obrado, Jesús lo decía, Satanás es padre de mentira. Y él es engañoso desde el principio, su arma siempre es el engaño, pero el engaño de Satanás no es un engaño descarado, sino es un engaño sutil. Porque, ya lo dijimos, entre más parezca verdad, más fácil caemos. Le pasa a usted con las estafas, ¿no? Cuando me entra un mensaje de texto y dice, gane 1.000 millones de pesos solo mandando este código a no sé qué. Uno dice, no. Uno no cae en eso. Espero que no caigan en eso. Ya otra cosa, cuando dicen, tu cuenta de Bancolombia número tal, y uno dice, sí, es la mía. Y tu número de tarjeta número tal están siendo bloqueados, no sé qué, por favor. Ahí ya uno dice, uy, ¿qué pasó acá? Porque hay algo de verdad. Hay algo de verdad, pero hay un gancho de mentira, que es el ruin, es el que te lleva a la perdición. Yo quiero que usted sea claro en que nosotros con esto coincidimos en muchas cosas. Coincidimos en que la palabra de Dios ya fue inspirada. Coincidimos en que ya no hay nuevos libros de la Biblia que aparezcan. Eso está claro. Lo que no podemos aceptar es que de ningún lugar en la Biblia dice que la profecía cesó para este momento. Acabamos de verlo. Y tampoco es lógico ni es históricamente correcto decir que la profecía duró hasta que se cerró el canon. Y yo le explico por qué, porque algunos no entienden eso. El canon, el último libro que se escribió de la Biblia es el Apocalipsis. Se escribió a finales del siglo I, en el año 100. Pero déjenme decirles algo que tal vez ignoran algunos. Ahí no había canon. Ese fue el último libro que se escribió del canon que tenemos actualmente y que no va a cambiar. No estoy diciendo que vaya a cambiar, no va a cambiar. Dios ya habló. ¿Cuántos dicen amén? Pero el canon se cerró, siglo IV. ¿Usted sabía eso?
siglo IV. Quienes dicen que esto solo fue para la época de los apóstoles y también dice que fue para el cierre del canon tienen una incongruencia. Porque el último apóstol que escribió fue Juan, el Apocalipsis, pero el canon se cerró mucho después de que él murió. ¿Entiende eso? El Apocalipsis fue el último libro, se escribió en el año 90 y pico. ¿Por qué se cierra el canon y por qué aparece el canon? Es muy sencillo. Porque necesitábamos estar de acuerdo como iglesia en qué eran verdaderamente los libros inspirados por Dios. Porque empezaron a surgir libros que no tenían revelación de Dios, que no eran de Dios y que eran peligrosos para la iglesia. Empezaron a salir autores haciéndose pasar por los apóstoles y escribiendo mentiras. Y teníamos, los pastores y los líderes de la iglesia tenían que frenar ese engaño. Dentro de eso, por allá en el siglo II, si no estoy mal, aparece un hombre llamado Marción. Y él dice, pues como los veo tan enredados, yo voy a armar algo y voy a decir, estos son los libros inspirados. Y arma un canon de él, el canon de Marción se llama, donde desecha libros que la iglesia ya había aceptado como inspirados por Dios. Y por eso la iglesia tiene que responder. Y responde formando el canon. Luego en el siglo IV hay una persecución de un emperador romano a la iglesia. Un emperador que quería raer de la faz de la tierra la Biblia y los libros sagrados. Se llamaba Diocleciano. Y Diocleciano lo que quiso fue quemar todos los libros. Como la iglesia vio que se estaban quemando todos los libros y no iba a quedar registro del canon de los libros inspirados, formalizaron el canon que hoy en día tenemos. Siglo IV. El siglo IV es cuando viene lo perfecto. No hay lugar a esa interpretación. El cierre no está ahí. Primera cosa. Segunda cosa, el verso habla que cesarán la profecía. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y qué más? En esto no podemos ser oportunistas. Si la Biblia dice que cesarán esas tres cosas, cesan las tres cosas. No podemos simplemente ir por una interpretación forzada y decir una cosa sí y otra no. Ellos dicen las lenguas cesaron porque les parece que el don de lenguas es una cosa que no debería suceder hoy. Ellos dicen la profecía cesó. Yo les pregunto a ellos, ¿por qué la ciencia no ha acabado? ¿Está claro allí? ¿Por qué la ciencia no ha acabado? Si esa hace parte de lo que dice que cesará. ¿Por qué cesa únicamente lenguas, profecía y no la ciencia y el conocimiento como dice el texto? Ya hablamos de qué es lo perfecto. El reino no está aquí, pero no está, el reino ya está aquí, pero no está en perfección. Y ellos dicen, es que la profecía era solo para los 12 apóstoles y para revelar los libros de los escritores del Nuevo Testamento. Lea Hechos y se va a dar cuenta que no solo los apóstoles profetizaban. De hecho, Felipe el evangelista tenía unas hijas, 4, y dice Hechos de los apóstoles en esa época, en esa etapa después de Pentecostés, que ellas profetizaban. ¿Quiere buscarlo en la Biblia? Ahí está, en Hechos de los Apóstoles. Hay muchos otros discípulos del Nuevo Testamento de los que se habla que profetizaban, no solo los apóstoles. Y no todos los discípulos, incluso no todos los apóstoles, escribieron libros que hacen parte hoy del canon. ¿Me va entendiendo, por favor? Dígame sí o no.
Yo sé, esta parte es bien académica y de pronto a algunos no les gusta mucho esta parte, pero es la base. Ya vamos a ir a otra parte más interesante. Hay otro error común. Muchos toman textos tales como 2 de Pedro 1, 19 al 21, que es cuando habla de que la escritura es la palabra profética más segura, y dicen, es que ahí dice que la escritura es la profecía más segura, entonces no hay otra. ¿De dónde se infiere eso? Si el texto dice es que las escrituras son lo más seguro. ¿Qué quiere decir eso? Que son la base para juzgar cualquier otra profecía, porque es la más segura. ¿Qué quiere decir? Que hay otras que puede que no sean seguras, porque hay que reconocer eso. Estamos en línea. La profecía más segura es la palabra, lo dice la Biblia, y lo creemos, amén. Pero no podemos anular el movimiento profético simplemente por esto, porque no hay forma de inferir esto de estos textos. Es forzado, es una interpretación forzada, amañada. El texto dice es la más segura. No hay ni un solo texto en la Biblia que niegue explícitamente, sin la necesidad de una interpretación forzada, la continuidad del don o el oficio profético, sino que todos son malinterpretaciones. Algunos llegan a decir que el maestro ha tomado el lugar del profeta. Hágame un favor, lea conmigo 1 Corintios 12, 28. ¿Lo tiene usted? El que lo tenga, diga amén. ¿Qué dice? Que en la iglesia Dios designó primeramente apóstoles, en segundo lugar y en tercer lugar, y luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones y diversas clases de lenguas. Vaya conmigo a Efesios 4. El 11 dice, el Señor, Él dio a algunos el ser apóstoles, algunos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. A los 5 los constituyó para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Dónde dice que solo a los maestros o solo a los pastores constituyó para edificar el cuerpo de Cristo? Imagínese si usted tuviera una mesa que necesita de 5 patas y usted le quita una, o peor, le quita 2. ¿Qué sucede con la mesa? Se cae. Pues es lo que está haciendo el movimiento hoy en día antiprofético. Está quitando ministerios que son base para la edificación de la iglesia. Y el problema de esto es que tratan de entender con ciertos versículos aislados del Nuevo Testamento el aspecto profético. Y hoy mi invitación es que lo miremos como debe ser, integralmente. No olviden la profecía de las Escrituras de las que habla Pedro, que en su momento era el Antiguo Testamento. Integremos, entendamos y ahí sí obedezcamos lo que realmente la palabra de Dios dice. Estos movimientos, algunos los llaman cesacionistas, otros no se consideran cesacionistas, pero dicen lo mismo. Y lamentablemente lo que uno ve de estos movimientos es que la base y el fundamento de su interpretación es la incredulidad, porque en la palabra no está. Y es la falta de fe en el poder sobrenatural de Dios. Y es el exceso de fe en su propia razón y en un intelectualismo que voy a llamarlo pseudo bíblico, porque no es bíblico. No es bíblico.
Quieren verse como intelectuales de la palabra, pero no interpretan bien la palabra. La base de este movimiento es el miedo, porque le tenemos miedo, y es muy humano tenerle miedo a lo que no se entiende, porque se intenta discernir con la razón, y la razón, cuando entran las cosas sobrenaturales y poderosas de Dios, le da miedo. ¿Le ha pasado? Cuando usted necesita un milagro de Dios, su razón, ¿qué hace? Le da miedo. Su razón apaga la fe. Ahora, no estoy diciendo que la fe no tenga razón, la fe es lógica. La fe usa la razón, pero somete la razón y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Lo interesante aquí es que los que intentan apagar la profecía con el verso de 1 Corintios 13, se les olvida que 1 Corintios 13 está en un contexto bíblico. Y no pueden olvidar 1 Corintios 12 ni 1 Corintios 14. Y quiero que usted lea conmigo unos versos muy sencillos. 1 Corintios 14, inmediatamente después de este verso. No podemos interpretar la Biblia fuera de su contexto. No podemos hacerlo. Y el contexto, lo que viene inmediatamente después, mire lo siguiente, verso, por favor, 1. Pablo a una iglesia le escribe que es desordenada en mucho uso de los dones. Esa es la razón por la que aparece el capítulo 12, 13 y 14. Es una iglesia desordenada en profecía. Es una iglesia que tenía, hay que aceptarlo, malas interpretaciones y estaba usando mal la profecía. Pero lo interesante de Pablo es que él no calla, él no la prohíbe, él no dice hay que dejar esto a un lado y no volverlo a hacer, sino todo lo contrario. A una iglesia desordenada en esto le dice: ordénese, lo promueve, les incita a practicarla y aprender a usarla. El verso 1 dice: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Por favor, dígalo otra vez. Pero sobre todo, ¿qué? ¿Por qué le iba a escribir Pablo esto a una iglesia desordenada en los dones de profecía, si esto se iba a acabar en algún momento cercano y ellos no eran apóstoles escritores? ¿Por qué les decía que profetizaran? ¿Por qué exhortaba eso? Pero no lo dice como cualquier cosa, sino dice: chévere que usen los dones, pero sobre todo, por encima de todo, que profeticen. Por favor, pónganme atención. Verso 5 dice: quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profeticen. Tremendo. Más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hay un paréntesis, yo sé que no estamos hablando de hablar de lenguas, pero mire también cómo habla de Bello del don de lenguas. Algunos dicen: no, en la iglesia no lenguas. Pablo dice que es solo para la edificación personal. Sí lo dice, pero también dice que en la iglesia se puede usar cuando hay interpretación. Y mire el verso 39. Dice: así que, hermanos, concluyendo toda esta retahíla desde el 12 al 14, procuren profetizar y no impidan hablar en lenguas. ¿A usted le parece que esta palabra
¿La Biblia a usted le parece que es vigente hoy? Y entonces, ¿por qué este versículo lo sacamos? Porque lo que está diciendo es: procuren profetizar, no impidan hablar en lenguas. Gloria a Dios. Esa es la base para responder. Seguramente podemos seguir analizando muchas cosas, no me quiero enfocar más tiempo en esto, pero les voy a decir: callen sus oídos a estas falsas doctrinas. Y les voy a mostrar por qué. ¿Cómo le voy a mostrar por qué? Porque primero tenemos que entender quién es el profeta y qué hace el profeta. Tal vez por no entender estas dos cosas es que hay esta discusión tonta, porque es tonta, por no entender quién es el profeta y qué hace el profeta. Entonces empecemos súper sencillo. ¿Quién es el profeta? Para entenderlo hay que ir a su historia. Hay que ver Antiguo y Nuevo Testamento. Pero básicamente un profeta es quien busca delante de la presencia de Dios su instrucción, su guía, su dirección, su consejo, para hablar en nombre y representación de Dios a su pueblo aquí, ahora y para el futuro. Esa es la definición de profeta. En el Antiguo Testamento se usan 3 palabras para designar al profeta en el hebreo. Una roé, otra es José y la otra es Nabí. Hay una cuarta, Ish Elohim, que es el varón de Dios, que también está asociada a profeta, pero no es un uso principal. Cuando uno entiende estas palabras, sus raíces, y ve cómo se usaba en la Biblia, uno entiende más la definición de quién es el profeta. Roé y José es lo mismo. Ambas denotan ver, la acción de ver. Yo lo he dicho muchas veces, el hebreo es gráfico. De hecho, esas aparecen en la Biblia cuando se llama al profeta vidente. Esas son las palabras que se usan para vidente. Primera de Samuel 9:9 nos especifica que antes de llamarse profetas, a los profetas les decían videntes. Y cuando uno le nombra vidente, uno empieza a imaginarse cosas tontas. Porque dígame si no, usted le dicen vidente y enseguida ven a alguien sentado con una bola de cristal, con un gorrito lleno de estrellas y lunas y con una varita mágica. Claro, ese es el concepto pagano del vidente. Pero ese no es el concepto bíblico. Porque cuando dice vidente es el que ve, el que mira las cosas de Dios, el que inspecciona y ve las cosas de Dios para comunicarlas. Ish Elohim, varón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el profeta no solo es alguien que ve lo de Dios, lo que es de Dios. No es alguien que ve los secretos de Dios únicamente, sino es también alguien que conoce a Dios. Amén. Varón de Dios significa que conoce a Dios y es escogido y es enviado por Dios. Eso es súper importante. El profeta conoce a Dios y el profeta es llamado por Dios. La otra palabra es Nabí. Roé aparece 12 veces, José 18, Nabí aparece más de 300 veces. Nabí es curioso porque etimológicamente es muy difícil determinar qué es. Algunos dicen que significa como burbujear. Me dice, ¿cómo así que burbujear? Bueno, es que es ese burbujeo como de cuando usted se encuentra una fuente de agua y empieza a fluir, empieza a emanar. Algunos lo relacionan con lenguas antiguas que tenían las mismas raíces, y en otras raíces significa el que habla o el que es llamado.
o el que anuncia. Pero más importante que entender la etimología es el uso bíblico. Porque en últimas, cuando uno lee todo el Antiguo y Nuevo Testamento y ve la labor del profeta, uno llega a entender quién es el profeta y qué hace. Y el profeta es alguien que habla en lugar de otro. ¿Puedes repetirlo? Profeta es alguien que habla en lugar de otro. Y nos quitamos esa tonta y simplista idea de que el profeta es simplemente alguien que adivina el futuro, o alguien que predice que mañana vas a salir y la ruta que vas a coger de ICTP va a tener 34 personas. Porque a veces tenemos esa idea. Pero aquí lo que nos está diciendo es que profeta no es algo místico, no es algo tampoco racional, escéptico al extremo. Sí tiene un componente sobrenatural, porque en última tiene que hablar las palabras de Dios a su pueblo en lugar de Dios. ¿Me entendió? ¿Quién es el profeta entonces? El que tiene que buscar en la presencia de Dios la instrucción, el consejo, la guía para el pueblo de Dios ahora. Y ustedes me dirán, pero luego eso no es lo que hace el maestro. No tienen razón los que van en contra. Le voy a explicar esto, porque ese es el profeta, lo definimos. Ahora miremos qué hace el profeta, y ahí entendemos. Primera cosa que hace el profeta predica. Anote eso. Usted dice, no me ha resuelto la pregunta. Yo sé, porque es que la predicación que predica el profeta, esto suena redundante, pero es así, es una predicación profética, que es diferente a simplemente impartir enseñanza. Lo voy a explicar por qué. Porque la enseñanza va directo a la mente, y de ahí esperamos que llegue al corazón. Pero la predicación profética va directo al corazón y a la voluntad. La enseñanza informa y da los rudimentos, pero la predicación profética mueve a la reacción, a la respuesta inmediata. Y la forma más clara para darles un ejemplo de esto es con una ilustración, una analogía. Les voy a poner de ejemplo la relación que tengo con mi esposa. Yo le he dicho a ella qué cosas me gusta comer, casi todo. Ella sabe, porque se lo he dicho, qué es lo que más me gusta. Supongan que vamos a ir a almorzar donde mi mamá, y mi mamá le dice a ella, ¿qué le gusta comer a Gillo? Y ella le puede dar el listado completo. Ella le va a decir, mira, le gusta el frijol, le gusta el pollo, le gusta la carne, le gusta la pizza, le gusta. Y mi mamá le va a decir, sí, pero ¿qué le hago? Y se imagina donde ella solo se quedara con la información y le dijera a mi mamá, no, te voy a repetir, él le gusta el pollo, la carne, la pizza, la hamburguesa, le gusta. Ahí ella estaría usando un don de maestro, porque ella está transmitiendo la información que sabe y conoce acerca de mí. ¿Le es útil a mi mamá en ese momento? Sí, es útil muchas cosas, pero mi mamá no quiere eso, no necesita eso. En ese momento lo que necesita es que Angie le diga, ahora, en este momento, ¿qué es lo que Gillo quiere? Y yo no estoy al lado, por si acaso. Entonces, ¿qué le toca hacer a Angie? Le toca discernir qué es lo que yo quiero en ese momento para almorzar. Ese es el profeta.
Si ve que los dos parten de la misma información, no están en contra. Pero uno hace una cosa y el otro hace otra. Y por eso es que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros maestros. Y la predicación profética te lleva a la acción. Porque sería muy difícil para mi mamá cocinar 30 platos. Pero si a ella le dicen, hoy es el día que él quiere frijoles, y mi mamá cocina los frijoles, los hace rápido, y cuando llego yo y me siento a la mesa y veo los frijoles y digo, ¿quién te dijo que yo quería frijoles? ¡Qué delicia! Me deleito en esto. ¿Entiende la labor profética? Porque el profeta discierne lo de Dios. Mira futuro, sí, desde el presente. No les voy a decir que predecir no es parte del oficio profético, porque en la Biblia hay muchas predicciones. Incluso en el Nuevo Testamento, el profeta Agabo le dijo a Pablo, no vayas a Jerusalén, porque si vas allá, como dice un pastor en el hebreo, tuki tuki lulú. El profeta predijo algo, es parte, pero no es lo más importante. Tengan claro eso. No es parte predecir, es parte predecir. Es importante a veces hacerlo. Yo recuerdo mucho un caso aquí en la iglesia. El Señor le dijo a un anciano, a Luis González, que había una mujer que iba a atentar contra la vida del pastor Silvio y que tenía un cuchillo. Esa fue una revelación predictiva. No es que le tuviera bronca a Luis González a la mujer, es que Dios se lo reveló. Y él con unos sugieres dijo a la señora, venga un momento. La revisaron y efectivamente ella tenía un puñal, tenía un cuchillo y iba a matar a mi papá. Sí, claro, esto nos asombra y Dios a veces lo usa, pero no es lo más importante. Quiero que tengan claro eso, porque lo más importante, primero digo esto porque no podemos limitar el poder de Dios. Yo quiero que usted entienda que Dios puede hacerlo hoy. Si usted es demasiado soberbio para decir que Dios en su infinito poder y soberanía hoy no puede hacer ese tipo de milagros, usted está cayendo en un error tremendo. Porque Dios hace lo que quiere, Él es soberano. Pero también tengamos balance, porque no siempre, y ha habido muchas heridas en la iglesia, esto hay que reconocerlo, de personas que no saben usar el don y que creen que están usándolo. Y a mí me ha pasado en esta misma iglesia. Y me voy a ofender por eso, no, porque sé discernir cuál es un falso profeta. A mí alguien una vez me dijo que yo me iba a casar con una extranjera, y Angie es lo más criollo que hay. Pero es que yo tengo que discernir. El Señor me dice, discierna. Porque lo importante de la profecía no es que te lean las cartas. Lo importante de la profecía no es que te vuelvas un lector de horóscopos parlantes. Lo importante de la profecía es proclamar la voluntad de Dios con base en las escrituras para el aquí y el ahora. ¿Usted cree que necesitamos profecía en la iglesia? Porque yo le digo muchas veces, tenemos la enseñanza, tenemos los maestros, pero por falta de voz profética, la iglesia no hace lo que es pertinente y lo que debe hacer en este tiempo, sino está haciendo 20,000 cosas que son buenas, pero Dios no le dijo que hiciera. Por estos días he estado estudiando el libro de Job, y ahí es esos 40 y cuántos libros, cuántos capítulos es que tiene, 42 capítulos. Esos 42 capítulos son la viva imagen de por qué necesitamos profetas y no solo maestros.
Porque todos los amigos de Job, usted los ve y son unos tremendos maestros, maestrazos. Porque lo que ellos dicen es verdad. Job estaba en una angustia tenaz, había perdido todo, y vienen unos amigos a hablarle. Y lo que hacen, en vez de llevarle la palabra profética que necesitaba Job, fue darle cátedra. Y no estaban en lo incorrecto, pero no lo estaban aplicando a la persona correcta, ni en el tiempo correcto. Y esa es la diferencia. Iglesia, usted necesita palabra profética de Dios para su vida, para no andar confundido. Tiene que discernir los tiempos. Porque les voy a decir otras cositas sencillas de para qué es el profeta, y usted se va a dar cuenta por qué necesitamos en este tiempo. Primero, porque el profeta influye en personas claves. Usted ve todos los profetas desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y Dios los envió a personas claves. Isaías estaba en la corte de los reyes, le habló a Acaz, le dio señal, porque Dios sabía que necesitaba influencia allí. Elías, ¿a quién le hablaba Elías? Le hablaba al portero del edificio donde trabajaba, y no estoy menospreciando al portero, pero no era la persona clave en esa historia. La persona clave era Acab y a Jezabel, y tenía que hablarles. Y hoy en día usted se da cuenta que nos gobierna Acab y nos gobierna Jezabel. ¿Y dónde están los profetas que están hablándoles a ellos? ¿Dónde están los profetas de la iglesia que están influyendo para hacer el cambio? ¿Dónde están? Aquí no es que nos falten más pastores. Aquí no es que nos falten más ministros o levitas. En estos tiempos necesitamos más profetas en la iglesia. Porque los sacerdotes, oiga esto, los sacerdotes estaban ligados al templo y a la labor sacerdotal, que era enseñar a otros. Pero los profetas tenían que moverse a donde Dios le dijera para impactar las personas clave en los tiempos clave. Y ejemplos bíblicos hay muchos. Y esta nación necesita que la iglesia deje de estar simplemente recibiendo la palabra que el sacerdote imparte en la iglesia o en la casa. Necesita de gente que diga: heme aquí, envíame a mí, envíame al lugar de gobierno, envíame a hablarle al rector de la universidad, envíame a hablarle al gerente de la multinacional, envíame a hablarle al presidente de la república, envíame a hablar en la ONU, envíame a hablar a la OIT, envíame a hablar entre los eruditos y los académicos, pero que no hable yo lo mío, sino que hable lo de Dios. Porque cuando yo hablo no pasa nada, pero cuando Dios habla, Nabucodonosor tiene que ser rendido, tiene que rendirse a los pies de Dios y reconocer que el Señor es Señor de señores. Si eso no le saca un amén, yo no sé qué lo hace. Lo otro es que los profetas comunican de manera creativa. Aquí hay un ministerio muy bonito que se llama Los Creativos. Y yo he insistido que la iglesia necesita pastores creativos, pero más que eso, profetas. Y la iglesia, todos ustedes deberían tener esa creatividad que viene de Dios. ¿Por qué digo que comunican de forma creativa? Porque hemos dejado el uso de acciones simbólicas, actos proféticos, que nuevamente insisto, a veces la gente tiene una mentalidad de que eso es un maguito que viene y la bola de cristal. No tiene nada que ver. Miren las cosas tan locas que hacía un Ezequiel. El Señor le dijo que tenía que raerse la cabeza, que dormir sobre estiércol. Lo dice.
A Jeremías le dijo: vaya y coja un cinto y póngalo en el río a que se pudra, y luego sáquelo así todo maloliente y háblele a la nación. ¿Por qué creen que existe eso? La Biblia lo dice, porque nosotros tenemos oídos para oír, pero no vemos. Y el profeta necesita despertar esa comunicación del mensaje efectiva. Y a veces es más fácil comunicar con una imagen, comunicar con un acto profético, para que la gente entienda. ¿Por qué Jesús usaba las parábolas? Porque había labor profética en Jesús. Porque era una imagen que llegaba al corazón y entendían. Y este último está tremendo. El profeta trae reforma, no una nueva enseñanza. ¿Aló? Ahí es donde está el malentendido. Nosotros no estamos diciendo que el profeta va a venir y escribir segunda de Gillo. Sonaría muy feo en la Biblia, segunda de Gillo. Eso no es lo que hace un profeta. Sí hubo profetas inspirados que escribieron el canon, pero no son los únicos. Y el profeta no viene a armar nuevos libros de la Biblia. No viene a decir: es que yo soy el nuevo Jesús. Ojo. Es que el Señor me reveló algo nuevo y va contrario a la palabra. Si va contrario a la palabra, no es profecía. No lo es, simplemente no lo es. Pero sí trae reforma, porque necesitamos reforma. Buena reforma. Porque resulta que tenemos el conocimiento, pero no lo llevamos a la práctica bien. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted le enseñan algo nuevo, primera vez que lo va a hacer, lo hace mal? Segunda vez que lo hace, también lo hace mal. Y tercera vez, que es la vencida, también lo hace mal. Pero en la medida en que practica, ya llega a hacerlo bien. Y por eso necesitamos un profeta, que es el que te dice: oye, lo están haciendo mal. Lo están haciendo mal. Tienen que ir es por acá, no por allá. Lleva al pueblo a ajustarse a las exigencias de la ley. Porque fíjese que el pueblo de Israel tenía la ley. Y ellos amaban la ley, pero la obraban mal. Y por eso venían los profetas y le decían: no, es que así no es. Porque necesitamos la palabra de Dios para aquí y para ahora. Y quiero cerrar diciendo esto. Hoy necesitamos mucho los profetas, porque en nuestra iglesia, o una de las labores de los profetas, si aparece en un texto bíblico, es ser centinelas. Un centinela era una persona que se ubicaba en lo alto de las fortalezas. Mire cómo todo encaja en la Biblia tan precioso. Un centinela se ponía arriba. Arriba, ¿por qué? Cuando usted está más alto, ve más. ¿Tiene oídos para oír? El que está más alto, ve más. Si estoy más alto es porque estoy más cerca de Dios. Si estoy más cerca de Dios, veo más claro, veo más. ¿Qué dijimos que el Antiguo Testamento decía de los profetas? Son los que ven. Todo tiene coherencia. Pero no solo eso, porque cuando estaba en la torre del centinela, estaba para algo. ¿Para qué? Para que en caso de peligro, en caso de suceso especial, acontecimiento especial, diera voz de alarma. Pegamos todo lo que hemos hablado hasta ahora. El profeta es alguien que está en lo alto, delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, ve más, ve todo con claridad, ve un horizonte más grande, ve más que los que están abajo.
y comunica en caso de que haya que comunicar. Da voz de alarma. Joel dice: en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuelvo y repito, la profecía dice en los últimos tiempos. ¿Cuándo es eso? Ahora, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Dónde está toda carne? No dijo derramaré mi espíritu sobre los pastores de la iglesia. No dijo derramaré mi espíritu sobre los músicos únicamente. No dijo derramaré mi espíritu sobre las personas de autoridad, sino dijo que sobre tus hijos y tus hijas derramaría su espíritu y profetizarían. ¿Usted tiene hijos? ¿Tiene hijas? Juan Marcos y Juan Andrés tienen la promesa del Espíritu Santo de que ellos profetizarán. Sus hijos profetizarán. Y los jóvenes y los ancianos también harán parte de esto. Porque verán, ¿qué es eso? Profetizar, visiones. Soñarán. ¿Qué son los sueños si no es otra forma de visión? Y sobre los siervos y siervas. Y yo creo que es importante que Joel dijera siervos y siervas, y Pedro lo entendió. Porque usted cree que esto es solo para los religiosos, que es solo para los que trabajamos en la iglesia, pero la promesa está para usted. Siervo y sierva, no importa la condición suya, no importa si usted es el Señor, no importa si usted es el amo, a los siervos también hay esto. Y sabe que en los últimos tiempos vamos a necesitar esto. Y necesitamos un despertar en esta iglesia, en que todos ustedes se paren y digan: no puedo callar, tengo que profetizar. Porque necesito que Dios me lleve a los lugares clave, a las personas claves. Necesito llevar la autoridad de la palabra de Dios. No solo eso, en este tiempo más que nunca Dios necesita varones y mujeres de Dios que estén cerca de su presencia, viendo y oyendo, para que le puedan decir a la iglesia específicamente qué Dios quiere hacer en este tiempo. No para que les den cátedra de 1000 cosas, para eso ya tenemos los maestros, gloria a Dios por ellos. Pero acuérdese, no, la iglesia no está para hablar a las mentes. La iglesia está para transformar los corazones y las vidas. Y en esto no hay argumento contra ello. Porque el corazón de Dios desde el principio de los tiempos es que haya cambio y transformación en el pecador, y crea y se arrepienta. Y arrepentimiento es cambio. Y usted se pregunta a veces: ¿por qué la persona que tengo en mi casa que es inconversa, o mi amigo, o mi esposo, o mi esposa, que no conocen de Dios, por qué si yo le doy Biblia y le comparto versículos en WhatsApp y le explico la palabra, por qué no se convierte? Porque tal vez no has usado el don que Pablo dice: procuren por encima de todo profetizar. Y es muy diferente cuando tú sabes usar la profecía y dejas de usar esto y usas el Espíritu. Ahí sí hay cambio. Ahí el corazón se quebranta.
Hay personas como yo que iban por un lugar, por una meta, por un camino. Fue la voz profética del Señor a mi vida la que me quebró y me dijo: por ahí no es. Y yo le creí porque venía con poder la palabra. ¿Por qué renunciaría yo a mi profesión que me apasiona, a mi profesión que me daba tantas alegrías, que me daba estabilidad, que cumplía todo lo que le había pedido a Dios desde chiquito? Pero el Señor usó a alguien con una voz profética para decirme: renuncia. Y no fue una persona, porque es que cuando viene profecía no es el hombre el que habla, es Dios. Y si Dios tiene que hacer que una burra te hable, te va a hablar. A mí no me hablaron burras, pero por lo menos 4 hombres de Dios me decían siempre lo mismo en diferentes temporadas. Me decían: tú no vas a estar contento. Y no me conocían. Tú no vas a estar contento. Una vez una persona no me conocía y él me dijo: has ganado tantos títulos, has ganado tantas menciones. Eso era mi jactancia, porque diplomas mis papás tienen una bolsa, ¿cierto? Esa era mi jactancia. Y él específicamente me dijo: has ganado muchas cosas de esa, pero estás triste, estás vacío. Y esa palabra me quebró. Y yo doy gracias a Dios que hoy en día derrama su espíritu para que la iglesia profetice, porque por esa palabra mi vida fue rescatada y estoy caminando en el propósito de Dios y no en el mío. Y yo quiero lo mismo para ti, porque tú eres muy amado por Dios. Y yo hoy lo hablo en el espíritu. Si tú viniste aquí, es porque Dios quería hablarte conforme a su palabra. Yo no estoy hablando fuera de la palabra de Dios. Y lo que hoy te dice Dios, iglesia, es: Colombia necesita un cambio. Esta iglesia necesita un cambio. Tu vida necesita un cambio. Todos lo necesitamos. Escucha, escucha. Y mira. Porque como Pedro se levantó a hablar de la palabra de Dios, así Dios te levantará. Y puede que hayas negado al Señor muchas veces en tu vida. Puede que hayas huido de Él. Pero cuando viene el soplo, el viento recio de Dios sobre tu vida, el cobarde, el ciego, el pobre de alma, de corazón, se levanta como un poderoso profeta y predica al pueblo, y el pueblo cambia. Si todos recibiéramos esa palabra como la recibió Pedro, aquí pueden haber los domingos 1000 personas. Si se convirtiera a la misma razón de Pedro,
Por cada uno de ustedes que predique, 3,000. Mañana había una iglesia de 3 millones de personas. ¿Se imagina si todas las iglesias recibieran esta misma palabra y la creyeran? Y todos y cada uno se comprometiera a ser un Pedro en esta labor profética. Mañana Colombia sería para Cristo. Pero estás dormida, iglesia. Has apagado el espíritu. Tesalonicenses dicen: no apagues el espíritu. Inmediatamente después dice de no apagar el espíritu: no menosprecies las profecías. Y hemos menospreciado la profecía. Yo le dije que hoy vamos a buscar a Dios, vamos a encontrarlo solamente si tú eres de los que cree que el Señor hoy puede derramar su espíritu sobre ti, para profetizar, para ver visiones, para soñar sueños, para hablar de parte de Dios. No te pongas de pie si no lo crees. Aquí no hay compromiso social, aquí no hay el que dirán, nada. Se ponen de pie únicamente los que quieren el derramamiento de Dios sobre su vida y entienden que, como a Jeremías, Dios les ha llamado por profeta a las naciones. Oh, Señor, antes de que me formaras, me escogiste, Señor. Aún estando yo muerto en mis pecados, me escogiste. Para derribar fortalezas, para anunciar tu palabra, para predicar arrepentimiento, pero no hacerlo de manera insensible o torpe, como los amigos de Job, porque ellos no discernían tu voz. Ellos no discernían lo que estaba sucediendo en lo secreto. Ellos no sabían todo lo que había sucedido en los cielos y lo veían con sus ojos terrenales. Pero usted levante sus manos y dígale: Señor, abre mis ojos para que vea. Abre mis ojos para que vea.